Y bueno, amigos, espero que esté marchando todo de manera correcta, de manera eficaz y de manera adecuada para todos ustedes, que son unos absolutos cracks. Los tengo que reconocer porque mira, para las 2 temporaditas que nos han regalado los chicos, que ustedes sigan consumiendo contenido del Real Madrid, a mí la verdad me habla de gente que es realmente madridista. No es sencillo estar de alguna u otra manera vinculado o relacionado con pues básicamente este Real Madrid de muy mínimos. Tampoco es sencillo venir aquí todos los días a subir un video sabiendo ni siquiera sabes cuántas personas lo van a ver, pero lo haces porque lo disfrutas, sigues amando al Real Madrid. Y mira, lo que voy a decir igual es una barbaridad, ¿no? Pueden pasar 10 temporadas como estas 2 que llevamos y no voy a prometer que voy a estar aquí todavía, porque uno en la vida tiene que intentar hacer otras cosas y la idea es rotar las cosas para intentar ser lo más felices posibles. Pero lo que sí voy a prometer es que voy a estar ahí día tras día viendo esos sinvergüenzas, los sinvergüenzas que hayan de aquí a 10 años pasearse por el campo. Eso lo tengo clarísimo, por eso siempre les agradezco, porque tiene mucho mérito que ustedes se mantengan aquí con todo esto que estamos viendo. Pero ojo, porque mira, voy a decir algo aquí muy rápido, y es que lo que estoy percibiendo en general, sobre todo el madridismo, que es lo más importante, es que Kylian Mbappé, para darle la vuelta a esta situación, lo va a tener muy complicado. Tengo la pequeña impresión de que no es solamente que sus compañeros eligieron a Vinicius, que eso está por verse, que no es solamente que se dijo, un entrenador dijo, no, que la gente en general se ha dado cuenta de muchas cosas de este hombre y ya van a entender por qué les estoy diciendo todo esto. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque se viene bastante cargadito. Por cierto, no sé qué estarán celebrando ustedes el día de hoy, pero para esta zona del mundo, Día del Trabajador, así que por supuesto a toda la gente que hace que este mundo pueda seguir girando de manera honrada, les mando un abrazo y por supuesto a seguir adelante y que sus vidas puedan mejorar a través del trabajo y el sacrificio. No sé si en algunos países, sé que me ve mucha gente de España, gente de otros países, pero aquí, por lo menos en este lado del mundo, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Vamos a colocarles este clip. Voy a ver 2 cositas del Barça muy rapidito antes de arrancar con lo que es el tema de Kylian Mbappé. Y miren esta porquería que me encontré. Después vi arriba el logo, el 10 del Barça, y entendí. El Barcelona está siendo una víctima de sinvergüenzas, porque son auténticos sinvergüenzas los que argumentan lo de Negreira, porque está claro lo de Negreira y es una poca vergüenza, ¿eh? Que el argumento que tengan ahora cada vez que pierden o cada vez que le van mal las cosas sea sacar a Negreira de paseo, porque, vamos, lo que hemos visto en los últimos días, solamente lo que hemos visto en los últimos días, los robos que ha sufrido el Barcelona en Copa del Rey, en Champions, y ayer otro gol legal anulado, vamos, es de sinvergüenza, de totalmente un auténtico sinvergüenza el que utilice el argumento de Negreira. Mira, es que me parece increíble, por cierto, es lo que les estoy diciendo, el 10 del Barça solo puede tener colaboraciones con personas que se parezcan en todos los sentidos al 10 del Barça, pero me parece increíble, y hace poco, no me acuerdo de quién se lo escuché, y me pareció muy interesante que esto del caso Negreira, ellos están buscando a través del relato meterlo, como que es un chiste, como que nosotros estamos abusando de su honorabilidad, para que cuando caiga la sentencia, que estoy convencido de que les va a caer, y ellos cada vez están más convencidos, esto la gente lo tenga mentalizado como que era un chiste, ¿no? Pero han intentado llevar ese punto de, mira, no, son unos sinvergüenzas los que hablan de Negreira, aunque ojo, yo no estoy partidario de hablar de Negreira cuando el Madrid ha hecho la liga que ha hecho, ¿no? Que claro, eso también va relacionado, porque después ves a los jugadores del Madrid competir en Champions, que igual no fue suficiente, y entiendes la pereza que le tienen a la liga, es entendible también, pero me parece increíble que no es sinvergüenza el que estuvo sobornando a los árbitros, sino el que habla de ese soborno. Es impresionante. Pero bueno, lo que les decía, es el 10 del Barça, es su gente, y no sé ni quién era ese, pero me pareció increíble. Esto de Flick, vamos a escucharlo y en breve vamos a ponerle una opinión. Yo hace algún tiempo dije, Flick es el entrenador perfecto para el Barça, y les voy a explicar ahora esto. Mira, básicamente lo que hizo Flick, y aquí tenemos este tweet que me pareció brillante. Dice, ¿puede el Barça competir contra el Bayern y PSG? Flick dice que sí,
al 100%. Para tener un poquito de contexto al respecto de esto, muchachos, hay que recordar que el Fútbol Club Barcelona ha tenido unos cuadros absolutamente lamentables en el que se ha enfrentado a equipos como el Napoli, unos equipos absolutamente normalitos y que tú te pones a ver y en definitiva no ha sido la gran cosa. Pero en fin, que venga Hansi Flick a decir que mira, yo creo que el modelo del Barça y el del Bayern y el del PSG puede ser incluso similar. La diferencia es que el PSG tiene un Marquinhos y un Pacho que son unos animales competitivos. El Bayern de Múnich tiene a Upamecano, que es cierto que es medio mocho en algunas cosas, pero es un central que te da ciertas garantías. Sobre todo que si el equipo contrario perdona la cagada por partido que tiene Upamecano, es un central con bastantes garantías, ¿no? Y es la diferencia que tiene esta gente. Esto no, pero es que de verdad no se han enterado. Y mira, yo siempre he dicho una cosa: si ellos son felices con esta mentira, ellos deberían entender a estas alturas que no están ni cerca de competir con equipos como el Bayern o el Paris Saint-Germain. El mismo Paris Saint-Germain seguramente en un momento de la temporada en el que no estaban tan bien le metieron una tunda con suplentes, con lesiones. O sea, es que me parece impresionante. Pero bueno, lo dicho, si ellos están satisfechos, muchachos, con esa cuestión de que honestamente están al nivel o pueden llegar al nivel de Bayern y Paris Saint-Germain, pues ahí que sigan siendo felices. Ojalá la temporada que viene la Champions no les sea tan favorable como estos últimos tiempos y les pongan un rival serio, porque definitivamente me gustaría verlos ahí realmente cómo compiten. Eso sí, con la misma plantilla, con Cubarsí, Eric García y compañía, porque debe ser muy interesante verlos correr contra el tridente del Bayern de Múnich. Vamos a darle clic a este video y es lo que les decía sobre Mbappé. Este video me pareció interesante. Mbappé juega para la gente que no sabe de fútbol. Parece una locura decir esto sobre un cabrón que te hace 50 goles por temporada, pero tenemos que desenmascarar a Donatello, porque tiene limitaciones muy notorias para ser 9, arrancando con el juego aéreo. CR7 ya adelantó que no sabe jugar de delantero y vaya que tenía razón. De los 85 goles de Kylian con el Madrid, solo 2 han sido remates de cabeza y en toda su carrera apenas ha anotado 12 goles de esta forma, son muy pocos. Luego hablemos del juego sin balón, donde ya lo siguió Luis Enrique cuando jugaba para el PSG. Esta temporada solo 5 delanteros de las 5 grandes ligas presionan menos que él. Es invisible en el trabajo defensivo. Y en asociativo es flojísimo. Constantemente deja jugadas donde sorprende por su mala interpretación de los espacios. Incluso Thierry Henry en un análisis de televisión lo dejó en ridículo por su nula lectura, su falta de compañerismo. Y este es el tema con Mbappé. Tiene un ego enorme y se siente un crack mundial, aunque en clubes nunca ha sido tan determinante para ser nombrado tal. Eso lo confirmó Emmanuel Petit, campeón del mundo en el 98 con Francia, y achaca a ese ego y su personalidad tóxica el fracaso de Real Madrid estos 2 años. Benzema no lo soporta. Cuando renovó con el PSG en 2022, tras haber negociado con el Real Madrid, compartió esta foto de Tupac tildándolo de traidor de forma elegante. Y luego criticó su movilidad y su incapacidad para marcar diferencias en partidos clave, teniendo solamente un gol en las semifinales de Champions, y lo hizo en su primera temporada con el Mónaco. Vitinha también le pegó, diciendo que gracias a que salió, se hicieron mejor equipo, y vaya que lo están demostrando. El que sí lo defendió fue Ronaldo Nazario, quien dijo que tiene cosas de él. Supongo que se refiere a que nunca han ganado la Champions y que ambos llegaron a un Madrid campeón de Europa y no fueron capaces de marcar diferencias. Y tú cuéntame, ¿ya descubriste la verdad sobre Mbappé o sigues todavía a las órdenes del dictador? A las órdenes del dictador. Es que me parece impresionante. Y repito, muchachos, son personas que a día de hoy están absolutamente desquiciados con lo de Kylian Mbappé, y no los culpo. Es que llevamos no es solamente llevar 2 temporadas sin ganar títulos, que evidentemente es lo más importante porque el fútbol va a ganar, engañen a quien quieran engañar, sino la sensación de que esto incluso puede ir a peor, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa más, ¿no? No solamente las 2 temporadas, sino cuántas temporadas más van a ser, ¿no? Puede que a lo mejor el Madrid el año que viene traiga un Mourinho, un Klopp, que lo ve más complicado, y el Madrid acabe ganando una liga, pero esa sensación de no poder así dar como un salto de un equipo que tenga cierta estabilidad es lo que a mí honestamente me preocupa, ¿no? Y repito, la gente está como cada día más agotada. Por supuesto, vayan colocando sus opiniones en los comentarios porque siempre me gusta ver cómo está el ambiente al respecto de eso. Y bueno, vamos a cerrar con esto de Davo, que también me pareció muy interesante. En definitiva, creo que ha estado bastante acertado Davo, y saben que es uno de mis creadores de contenido favoritos porque siempre tira las verdades. Mbappé mete 60 goles porque juega para él. No presiona, no arrastra marcas. Cuando ve que la jugada no la termina, él se desconecta. Cuando tiene para dar un pase fácil a un compañero, prefiere pegarle él para su estadística, etcétera, etcétera. Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Madrid metía 2 goles por partido, pero cuando veía que Benzema o Bale estaban sin confianza, les daba la pelota para que metieran gol y recuperaran esa confianza. Porque Cristiano sabía que para salir campeón necesitaba que sus compañeros estuvieran bien. Mbappé no. A Mbappé no le importa que Vini esté 18 partidos sin meter gol. No le importa que Bellingham esté jugando mal. Solo le importa su estadística. No es lo mismo un Madrid que te ganaba 6-0 con 3 goles de Cristiano, 2 de Benzema y 1 de Bale, a este Madrid que te gana 1-0 con gol de Mbappé de penal. Esto pasa en todos los equipos en los que jugó Mbappé.
Él polariza tanto el juego que sus equipos dependen de él. No es casualidad que Luis Enrique lo echó y PSG ganó todo. No es casualidad que Mbappé nunca ha podido ganar la Champions. No es casualidad que el único título importante que ganó Mbappé, que fue el Mundial de Rusia, lo haya ganado siendo un pibe de 18 años que jugaba en un equipo liderado por Griezmann, Pogba Prime y N'Golo Kanté. Y ojo por esto, porque esto es una gran realidad. Tenía 18 años, estaba en un momento de forma increíble, pero mucha atención porque estaba muy bien rodeado. De hecho, se habla de que Francia gana ese mundial a pesar del entrenador Didier Deschamps, que es algo que, bueno, yo creo que es un entrenador que no me seduce para nada y ha sonado para el Madrid. Pero muy interesante esto, porque lo de la final del mundial, que hace una final espectacular, yo te diría que media parte de final brutal, una exhibición de la exuberancia del futbolista que es, porque es muy exuberante y todavía se le puede notar eso. Pero la realidad es que Mbappé no había hecho ni siquiera un mundial brillante, ¿sabes? Ese último mundial en el que pierde con Argentina en la final. O sea, es que uno se pone a repasar poco a poco las cosas y llamativo. En cuanto le tocó la presión de liderar, no ha ganado nada importante. Solo títulos en Francia, que con el equipo que tenía PSG los ganaba hasta mi abuela. Y ahí es donde la verdad me pongo a pensar, y es un gran punto de vista. Creo que es cierto que capaz Mbappé no presiona y que juega para él, y ahí cuando un jugador juega para sí mismo ya es un poco irrecuperable. Yo lo que pienso, que me pongo en tu lugar, y es verdad, aparte, también jugar en el Real Madrid es otra cosa. Porque en cualquier equipo de elite del mundo, vos necesitas un jugador que, por más estrella que sea, juegue para el equipo y sea un capitán positivo. Voy a dar un ejemplo, Rafinha del Barcelona. Rafinha es el que le mete 2 goles al Madrid, es el que le mete 2 goles al Atlético de Madrid, es el que sale máximo goleador de la Champions League, pero es el primero en presionar, el primero en defender, el primero en asistir, el primero en fijarse a sus compañeros. Y es cierto que eso Mbappé no lo tiene. Es cierto que Mbappé no es líder. Y yo creo que es verdad que eso es criticable para Mbappé, pero también yo siento que el Madrid hoy no tiene un líder. En mi opinión, al Madrid le falta un líder que justamente no le permita a Mbappé jugar para él o hacer lo que él quiera. Que el líder puede ser Florentino Pérez, que no se lo dice, el entrenador, que quizá tampoco se anima a decírselo, o capaz se lo dijo y ahí arrancó la discusión, o sus mismos compañeros, que da la sensación de que Mbappé tiene libertad de hacer lo que quiera. Mira, es que es absolutamente demoledor. Yo no puedo ni siquiera añadir nada al respecto de lo que ha dicho Davo. Creo que ha estado brillante. Creo que es entendible. Cualquier persona con 2 dedos de frente podría entender a la perfección de esto que está ocurriendo. Lastimosamente yo considero que Kylian Mbappé a estas alturas de su vida no va a cambiar. Seguramente no tiene por qué hacerlo. Y creo que estamos destinados a solucionar esto desde la raíz. Podemos sacar a Vinicius y ver cuál es la evolución del equipo sin Vinicius. Podemos sacar a Bellingham, ver cuál es la evolución del equipo sin Bellingham. Lo que yo tengo clarísimo es que yo vi a Bellingham ser un crack sin Mbappé. Yo vi a Vinicius ser un crack sin Vinicius. Yo vi a Ancelotti liderar una plantilla que no tenía las grandes estrellas. Tenía una que era Vinicius Junior. Y hacerla campeón de Europa cuando nadie daba un peso por esa plantilla. O sea, es muy complicado todo esto y yo no sé si tenga pronta solución teniendo en cuenta el contrato que se le acaba de firmar a este hombre, ¿no? La única esperanza que nos queda, considero, es que este hombre diga, mira, me están cayendo muchos palos, yo no estoy acostumbrado a esto, me marcho, traiga 80 millones de euros, lo que sea, y que le paguen la ficha por allá y que sea feliz en la vida, que es lo que más se le desea desde aquí, desde esta pequeña habitación, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid, ya saben lo que tienen que hacer, en los comentarios dejan su opinión, nos vemos en un próximo video y chao.